como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi gallardo, exuberante Leo, ¿cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Yo soy Carmen, las lecturas que hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento puede ser que una te resuene. Yo trato de hacer lecturas de diferentes maneras, diferentes tiradas, diferentes métodos, para que podamos ver si le resuena más y a más personas. No te resuena de una manera, pero a lo mejor haciendo otra lectura puede ser que algo resuene. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Mira, en esta oportunidad vamos a hacer entonces una lectura con mensajes de los guías. Esos mensajes que vienen de nuestro ser muy, pero muy profundo interno, nuestro guía. Y en base a eso, vamos a hacer la lectura. Aquí yo estoy viendo, puedes estar viendo acá, yo tengo aquí lecturitas, mensajes, y vamos a tomar acá cualquier mensaje. Ni voy a voltear, voy a hacerlo así para ver acá. Este va a ser el mensaje para ti. Vamos a ver qué dice ese mensaje. Y quiere que le perdones, promete resolver. Tiene algo pendiente por fuera y necesita resolver. Necesita si volverás para dejar a la otra persona. Dale cuenta, pues. Échale clavo a esto, pues. Échale clavo a esto. Quiere que le perdones, promete resolver. Necesita que si vuelves, dejará a la otra persona. Si volverás para o necesita saber si volverás para dejar a la otra persona. Quiere decir que, en todo caso, si entiendo bien, esta persona estaba primero contigo, luego se fue y ahora quiere regresar de nuevo, pero antes de soltar por allá, quiere saber si realmente tú le vas a dar una oportunidad. Eso es así. Yo creo que es así. Para aquella persona o para aquellas personas que esta situación le resuena, para esas personas va esta lectura. Déjame decirte, mi querido Leo, que voy a hacer dos lecturas. Una con el oráculo y vamos a ver, eso es para ver más o menos qué proyección hay a futuro, a corto, mediano o largo plazo con esta situación. A ver cómo se desenvuelve, a ver quizás si se quiere cuál sería el posible final de todo esto. Y una segunda lectura con el tarot bendito, las cartas de los arcanos mayores, para ver a esta persona nada más. No voy a verte a ti, porque solamente tú tendrás la última palabra en todo esto. Tú eres dueño o dueña, señor y señora de tus decisiones. Tu libre albedrío es el que cuenta y tú serás quien va a la última. Vas a decir, no, lo siento mucho, Carmen, no me convence esta lectura, yo no pienso perdonar, o yo no pienso volver, o bla bla, esto es imposible que esta persona venga, lo que fuera. Eso ya será tu pensamiento y tu decisión. Y ¿qué te iba a decir? Y con estas cartas de los arcanos mayores, solamente va a ser ver a esa persona, su energía, qué está pensando, qué está sintiendo, qué piensa hacer a la larga, definitivamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, todo lo que voy a sacar acá es con relación y nada más que con esta situación, contigo y con eso que nuestro guía nos está mandando. Quiere que le perdones, promete resolver, necesita saber si volverás para dejar a la otra persona. Ok, eso es normal que pase. Vamos a ver entonces esa proyección a futuro, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? Vamos, se me cayó esta carta. Mira el personaje. Vamos a ver acá. Mira, una gran abundancia acá de muchísimas cosas. Quiere sentar cabeza definitivamente. Y sí, aunque hay nubarrones, se presentan grandes turbulencias. Se presentan definitivamente, como quien dice, nubarrones al final del camino, ¿sabes? Así que habrá que tener un poquito de cuidado con esta situación. Se ve que esta situación
a un corto, mediano y largo plazo, se presenta esta persona, sí señor, quiere realmente resolver, quiere que le perdones, quiere esto, quiere aquello, quiere mucho. Pero también se ve que como que, cuidadito, si al principio te quisiera como proponer, vamos a tener una relación más o menos abierta mientras yo estoy resolviendo por allá. Ojo con eso, Leo, porque eso depende tú como tú lo quieras aceptar. Si tú quieres aceptar esta persona que venga contigo otra vez, aunque todavía no haya resuelto, eso será tu decisión. Pero si veo acá que esta persona está como queriendo proponerte, quizás, o va a querer proponerte esa relación como bastante abierta, sin mayores controles. Es cierto, esta persona lo quiere hacer como muy en serio para ti, quiere trabajar muy en serio, pero todavía hay para ese momento van a haber todavía turbulencias. No se va a resolver tan fácilmente el hecho de que va a dejar por allá para volver completamente, ¿sabes? Sí que te lo digo de una vez. Ok, mi querido y adorado Leo. Vamos a seguir entonces con esto y vamos a ver qué pasa. Todo depende de lo que tú digas, vuelvo y repito, todo depende de ti y nada más de ti lo que vaya a suceder o cómo vaya a quedar esta situación. Vamos a ver, yo nada más te estoy como dando una alerta por aquí, pero tú sabes que las energías cambian y sí se ve turbulencia al final del camino, pero eso solamente, como quien dice, tú lo podrías cambiar también, dependiendo pues igual de tu actitud. Ok, vamos a ver entonces, y hablo de tu actitud porque contigo es que estoy hablando, pero también depende mucho de la actitud de esa persona. ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo está esa energía en este momento, mi querido Leo? Ajá, mira pues, esto es como quien dice la otra persona. ¿Te acuerdas que dice que necesita volver, que saber si tú vuelves para dejar a la otra persona? Todavía está con esa persona. Eso le va a costar un poquito, ¿sabes? No es tan fácil. Mira, el juicio le está hablando como en su mente, como diciendo, termina de resolver lo que tengas que resolver. Pero no podemos ser tan egoístas. O es para allá o es para acá. ¿Qué es lo que tú quieres realmente? ¿Qué es lo que quieres hacer realmente? Se nota y se siente, mi querido Leo, sin pelos en la lengua, que a esta persona le cuesta un poco. Sí quiere volver, pero le cuesta un poco, como que quisiera tener las dos cosas al mismo tiempo. Y mira, su corazón no termina de resolver tan rápido. Una cosa es que quiera venir contigo y otra cosa muy diferente que quiera resolver o que pueda resolver. Es justicia, se hace justicia y quizás a lo mejor necesitemos que llamar, como quien dice, a la justicia divina para que haga su trabajo. Y si veo aquí que a todas estas, si no hay resoluciones al fin de los tiempos, aquí alguien va a tener que soltar. Sí que te digo, no voy a decir que serás tú en todo caso, pero si veo que esta persona honestamente quiere que le perdones, promete resolver, pero necesita saber si vuelves para dejar a la otra persona. Yo no sé si tú vas a volver o no vas a volver, si tú le vas a creer a esta persona o no le vas a creer. Hay un dicho que dice que mejor es pájaro en mano que 100 volando. Más vale pájaro en mano que 100 volando. También, como quien dice, ver para creer. Hay otro dicho que dice, prometer hasta meter. Y después de metido, olvidado lo prometido. Entonces, esas son las cosas que tienes que ver, mi querido Leo. Son consejos que te está dando el tarot. Y en esta oportunidad, estas cartas son que vienen mensajes de tu guía para que tú abras los ojos, resuelvas y veas a ver qué es lo que piensas hacer. Por eso es que ahorita en este momento no puedo poner o decir, tú no creo que vayas a querer o tú vas a esto. No, eso es tu decisión ahorita. Estas son lecturas para esa otra persona nada más. Y queda a libre albedrío, al aire, lo que tú vayas a pensar, lo que tú vayas a resolver. Lo que sí es que
el tarot, o por lo menos en este caso el oráculo te dice, sí, esa persona es cierto, va a venir, te quiere mucho, quiere estar contigo, quiere todo contigo, sí señor, pero por un momento va a querer como proponer esa relación así, abierta, como me estoy erizando, como abierta. Y sí, es cierto, quiere también sentar cabeza y todo lo que tú quieras. Quiere algo serio contigo, sí, pero estas son a veces cosas que son difíciles de entender, porque quiere algo muy serio contigo, pero le cuesta resolver. Le está costando resolver. Y te lo digo por la última carta, la carta de las nubes. Hay mucho rebulicio, mucha congestión y le cuesta muchísimo resolver. Y aquí en su sentimiento, en su corazón, está que no toma todavía decisiones contundentes, no ha querido tomar o no puede. Yo no sé si es que no quiere o no puede, pero para tomar decisiones está bastante dura la cuestión. Así que ahí te estoy dejando esa lectura. Alguien de ustedes seguro que esto le tiene que resonar. Entonces, toma lo que tengas que tomar, ve a ver qué decisión vas a tomar, toma tus precauciones para que no te agarre de sorpresa y nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Leo. Un besito para ti y nos estamos viendo. Bye bye. Yo espero haber sido clara. Nos vemos.